Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Juan Francisco Torres Pérez, médico internista geriatra del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que me parece a mí sumamente importante en el manejo del adulto mayor. Se trata del tema incontinencia urinaria y platicaremos 2 o 3 diapositivas de incontinencia fecal. Sin embargo, el tema va a estar muy enfocado al diagnóstico, a la sospecha clínica y a la sugerencia de planes terapéuticos sobre incontinencia urinaria. Entonces, sin más preámbulo, vamos a intentar iniciar sobre el tema. Me parece muy importante analizar un poco el contenido de la agenda. Vamos a definir, vamos a clasificar las incontinencias, vamos a clasificar la incontinencia en base a sus características funcionales. Puede ser incontinencia de esfuerzo, puede ser por rebosamiento, por disinergia del detrusor. Vamos a intentar analizar un poco la etiología de estas posibilidades diagnósticas, diagnosticar la presencia y tipo de incontinencia urinaria también. Y bueno, los posibles intervenciones farmacológicos, aunque este no es el punto principal de la charla, me parece muy necesario conocer algunos medicamentos iniciales de cuáles podrían ser los más probables para poderlo arrancar un tratamiento. Entonces, ¿cómo se define la incontinencia urinaria? Pérdida involuntaria de orina reportada por el paciente o familiar. Así, no hay que buscar más datos de complejidad. Si al paciente tiene pérdida y que no controla, aunque es involuntaria, por estornudar, por caminar, por urgencia, porque de pronto dio un paso y se iba ahí a caer, o porque se levantó la noche y por su situación de movilidad o de funcionalidad previa, la paciente tuvo pérdida aunque sean volúmenes pequeños o grandes de orina, es incontinencia urinaria. Entonces eso tiene que quedar muy claro para no poder después confundirnos y que si quería y que si no quería y que si era porque tenía dolor. Entonces, incontinencia urinaria, pérdida involuntaria de orina, reportada por el paciente o familiar, básicamente. Es subdiagnosticada por lo general y a menudo no se detecta. Cae dentro de estos síndromes geriátricos que estamos intentando conocer, pero que al mismo tiempo intentamos no reconocer. ¿Por qué digo esto? Porque después entramos en el concepto de normalidad. Pensamos que por ser adulto mayor tienen la posibilidad de ser incontinente y ser normal. Y eso tenemos que quitarlo de manera importante en el pensamiento, primero del paciente y después del familiar, del cuidador y después, más importante aún, del médico de primer contacto. No es normal que a ningún paciente en ningún momento de tu vida, de tu existencia, se salga la pipí o la orina sin que quieras o sin que sea voluntario. Menos de la mitad de las personas incontinentes informan del problema a sus médicos. La continencia urinaria está considerada como una función básica. Es en el adulto mayor sano, se debe mantener independientemente de su edad y su pérdida no es un fenómeno normal del envejecimiento. Lo repito porque es sumamente importante recordarlo. Si no, estaríamos cayendo en ese concepto antiguo que queremos quitar, que es el viejismo. ¿Okay? Todo lo que le pasa al adulto mayor es normal por ser viejo y esto es incorrecto. ¿Okay? Es una situación catalogada como síndrome geriátrico discapacitante, tiene graves consecuencias psicosociales, no es de situaciones graves para el estado general de salud, pero emocionalmente afecta, socialmente afecta. El adulto mayor tiende a ser un poco más precavido en dónde se asiste y dónde no asiste a las situaciones de algún evento social, pensando en que esto le pudiera jugar un mal rato y no poder controlar bien los esfínteres. Deterioro afectivo en la familia y amigos, dependencia, aislamiento y puede terminar en depresión si esto no lo detectamos a tiempo. Impacto económico considerable, definitivamente. Imagínate que el paciente ahora, aparte de sus gastos normales, va a tener que estar proviendo o cuidando o atendiendo la posibilidad de conseguir desde protectores, desde pañales entrenadores que les llaman, pañales para adultos, mayor cambio de ropa, mayor lavar de ropa, o que requieres ya definitivamente una cuidadora para que te esté asistiendo por este detalle. La inversión económica es importante de manera notoria.
La incontinencia urinaria en los adultos mayores suele omitirse desde el paciente y el familiar. Entonces hay que tomarlo en cuenta como que es un síntoma, o es un signo en este caso, que tenemos que identificar y tratar. O mínimo saber por qué ocurre la situación para poder estar enterados si hay manera de controlarlo o solamente de disminuir las consecuencias. Hay una estrecha relación con medidas higiénicas generales insuficientes y con enfermedades crónicas, siempre. Contribuyente de afecciones dermatológicas, úlceras por presión y caídas. ¿Por qué? Un paciente que tiene una movilidad disminuida, un paciente que tiene una funcionalidad ya más contraída, este paciente ya tiene una posibilidad mayor de poder ir a tiempo a orinar. Entonces, esta discapacidad tiende a generar mayor incontinencia. La incontinencia tiende a generar mayor humedad en todo el área genital, toda la piel que está alrededor del área perineal, y por lo tanto, tanto en la parte inguinal, en la parte de la región sacra, va a haber mayor humedad, mayor contacto, mayor maceración posible de los tejidos, y la presencia de úlceras o sobreinfecciones por infecciones micóticas va a estar muy probable. Entonces, afecciones dermatológicas, úlceras por presión, caídas, definitivamente cualquier paciente adulto mayor que tiene la posibilidad de estar con incontinencia urinaria, si está cognitivamente íntegro, el paciente va a tener una urgencia mayor cada vez que va a tener la posibilidad de querer orinar, y el riesgo de caída está mayor, está mucho más presente. ¿Okay? ¿Cómo vamos a clasificar la incontinencia urinaria? Pues puede ser de unas formas diferentes. Vamos a empezar por tiempo de instalación. ¿Es transitoria o permanente? Aquí es muy importante que esto lo entendamos. Un paciente con incontinencia urinaria, si imagínense que es por una infección de vías urinarias, es una infección que definitivamente una vez que la detecten van a tratarla adecuadamente, y la posibilidad de volver a ser continente va a estar muy factible. Por lo tanto, creo que desde ahí tenemos que hacer nuestro primer pensamiento. Si nuestro paciente es un paciente con trastorno en la capacidad para retener la orina, o es incontinente o es continente, y esta va a ser transitoria o permanente, que en la permanente ya es varias posibilidades más. De acuerdo al mecanismo fisiopatológico, puede ser incontinencia urinaria de urgencia, puede ser incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia por rebosamiento e incontinencia funcional. Tenemos que diferenciarlas, tenemos que tener claro este concepto. Tenemos que entender que hay algunas que podemos diagnosticar fácilmente, y por lo tanto, si no son, vamos a descartarlas. Se nos disminuye la posibilidad de abanico de posibles diagnósticos, y entonces ya tenemos 2 o 3 estudios para poder definirlas. Así es, el concepto lógico de la situación clínica va a ser lo más adecuado para poder definir el proceso de investigación de cualquier paciente con incontinencia urinaria. Dentro de las transitorias pueden ser de inicio súbito, presentación aguda sobre una enfermedad de fondo de cualquier aparato o sistema, produce un desequilibrio de los mecanismos miccionales por lo general. Un ejemplo de ello es la infección de vías urinarias. Otro de ellos, por ejemplo, sería la impactación fecal. Toda situación donde un adulto mayor tenga un estreñimiento crónico y después de ello tenga 3, 4, 5, 6 días sin llegar a evacuar, se puede considerar la presencia de una impactación fecal. Esto genera una alteración en el área, en toda lo que es la pelvis, y esto puede generar una situación de no controlar la capacidad de orinar. Restricción de la movilidad, inmovilización prolongada y debilidad, incontinencia urinaria por situaciones de vejigas atróficas, uso de fármacos como diuréticos que nos generaría poliuria, anticolinérgicos que nos generaría una retención urinaria, incontinencia por rebosamiento o impactación fecal, que ya lo habíamos mencionado. Algunos fármacos que pudieran generar datos de incontinencia urinaria por diferentes formas son todos estos. Son bastantes. No quiere decir que estos fármacos están completamente contraindicados o prohibidos en el adulto mayor, sino tenemos que tener en cuenta que de alguna forma u otra pueden acelerar la posibilidad de la urgencia urinaria, y definitivamente pueden generar incontinencia urinaria. Psicotrópicos, algunos antidepresivos de acción anticolinérgica, o que generan sedación, o generan rigidez, o generan inmovilidad. Hay que estar muy al pendiente.
Algunos antipsicóticos de acción anticolinérgica o sedación o rigidez o inmovilidad. Recuerden que todo medicamento que actúa en el sistema nervioso central puede tener estas posibilidades. O sedantes hipnóticos. No podemos confundir. Hablamos de antidepresivos, hablamos de antipsicóticos y hablamos de sedantes o hipnóticos, donde podrían entrar tal vez algunos benzodiazepinas. Y aquí también tendríamos que tener en cuenta ese paciente. Un paciente con trastorno de la conducta, un paciente con trastorno de la memoria, puede estar usando las tres familias diferentes. Un antidepresivo, un antipsicótico y un sedante como una benzodiazepina. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto y no podemos quitar todo súbitamente. Tenemos que hacer pruebas y estar revisando adecuadamente qué posible medicamento estaría actuando en esta situación. Analgésicos, narcóticos, generan retención urinaria, impactación fecal, sedación y delirium. Recuerden que delirium es el estado confusional agudo y puede ocurrir en cualquier paciente que genera algún trastorno en su sistema orgánico. Es multifactorial y cuando existe delirium puede haber incontinencia urinaria, claro que sí. Entonces, pero tenemos que ver qué fue lo que produjo el delirium. Bloqueadores alfa-adrenérgicos, agonistas alfa-adrenérgicos, agonistas beta-adrenérgicos, algunos calcio antagonistas pueden generar igual, y el alcohol. El alcohol evidentemente puede generar poliuria, urgencia, sedación, delirium e inmovilidad. Y por todos estos puntos es muy importante tomar en cuenta y revisar medicamento por medicamento en cada adulto mayor que tenga el síntoma de incontinencia urinaria. Es una tabla que les pongo básicamente para intentar recordar que es multifactorial. Esa es una especie de manera de poder recordarlo adecuadamente, donde vamos a hablar de delirio, vamos a buscar infecciones, vamos a buscar vaginitis o uretritis atrófica, vamos a buscar los fármacos que está usando el paciente, factores psicológicos, trastornos del ánimo, ansiedad, insomnio, volumen urinario excesivo, la presencia de uso de diuréticos, que esto es muy común. Esos de los fármacos que más comúnmente se automedican. Un paciente tiene retención de líquidos y lo que el pensamiento le dice es que hay que usar algo para eliminar los líquidos. Entonces se automedican mucho, así como los AINES, así como otros medicamentos como inhibidores de la bomba o antiácidos. Bueno, los diuréticos son medicamentos que se automedican muchísimo. Movilidad restringida. Todo paciente, todo adulto mayor, recordemos que adultos mayores somos de 60 años o más, y adultos mayor de 80 años o más. Todo adulto mayor que tenga una disminución en su funcionalidad y en su autonomía va a tener más posibilidad de tener incontinencia urinaria. Impactación fecal o estreñimiento. Este es otro síndrome geriátrico, el estreñimiento, que suele mencionarse como que es normal. Entonces tenemos que trabajar mucho sobre estas situaciones. Tratamos de mencionar, no doy medicamento para que el paciente no se acostumbre a usar medicamento. Entonces así caemos en el que mejor prefiero que esté acostumbrado a estar estreñido. Generar distensión, generar malestar, generar pesadez, generar otras situaciones, y una de ellas es la posibilidad de incontinencia urinaria. Entonces cada síntoma que se presenta en el adulto mayor tendríamos que manejarlo y tratarlo. Según su mecanismo fisiopatológico puede ser incontinencia de urgencia, pérdida involuntaria de orina asociada a un fuerte deseo miccional, hiperactividad del músculo detrusor, puede haber hiperreflexia, inestabilidad o hipertonía. Elevación de la presión intravesical definitivamente puede estar presente. Infección genitourinaria es otra posibilidad de incontinencia de urgencia, secundaria a cistitis, es la presencia de irritación en ciertas ocasiones al momento de orinar. Es lo que nos genera los síntomas urinarios de urgencia. Uretritis, tumores, litiasis, diverticulitis, obstrucción, algunos desórdenes del sistema nervioso central como demencia, parkinsonismo pueden generar también ese tipo de incontinencia. Incontinencia de urgencia, el volumen perdido de orina es variable, suele asociarse a polaquiuria, diferente a poliuria. Recuerden, polaquiuria es la situación de estar yendo varias veces al baño con volúmenes pequeños. Nicturia, el hecho de orinar más veces durante la noche, y un malestar suprapúbico, la sensación de que tienen la presencia de una plenitud en la parte por arriba de la sínfisis del pubis, es muy notorio en este tipo de incontinencias. Incontinencia de esfuerzo.
Recuerden que básicamente vamos a mencionarlas para que lo intenten ustedes detectar y que les sean familiares uno u otro concepto. Pérdida de orina de forma involuntaria en situaciones de tensión. Pérdida diurna de pequeñas cantidades de orina, incontinencia nocturna rara y un bajo volumen postmiccional. Causas: desde hipermotilidad uretral, puede haber parto o una instrumentación uretral, incompetencia de esfínter o inestabilidad de la pelvis, falta de estrógenos o lesión simpática, serían solo algunos ejemplos de la incontinencia de esfuerzo. Tienen que intentar diferenciar entre estas dos que acabamos de mencionar. Incontinencia por rebosamiento, un tipo de incontinencia que la pérdida involuntaria de orina en una vejiga hiperdistendida. Aquí es cuando vamos a detectar en un paciente la presencia de un globo vesical, la presencia de un aumento de volumen por arriba de la sínfisis del pubis que está distinto al marco colónico en el colon ascendente, en colon descendente, en la parte media. Al momento de palpar, siempre tenemos que palpar cuando estemos operando a un paciente. Al momento de palpar van a detectar la presencia de una especie de masa o un aumento de volumen con una tonicidad un poco más aumentada, y esto nos va a dar la sospecha de que pueda haber una situación de una vejiga hiperdistendida y que el paciente voluntariamente, involuntariamente no puede orinar. Pero al momento de preguntar si estamos, porque esto pareciera muy lógico, tienes un globo vesical, entonces no podrías orinar, pero no, el paciente está tan repleta la vejiga de orina que ya está saliéndose de manera involuntaria porque ya no cabe. Entonces ahí puede haber 300, puede haber 500, puede haber 1200, que es lo máximo que de pronto nos ha tocado sacar cuando hacemos un cateterismo para vaciar una sonda que estamos sospechando una posibilidad de rebosamiento. Entonces, el paciente dice que se orina porque todo el tiempo está saliendo la orina de manera involuntaria, pero no pueden perder de vista la exploración física. Entonces, estas situaciones se detecta en la clínica y suele omitirse muchísimo en cuidadores, en familiares y a veces médicos de primer contacto que no sospechan. Recuerda que no vas a poder encontrar lo que no conoces. Entonces tienes que sospecharlo para poder identificarlo y así descartarlo o confirmarlo. Síntomas de carácter irritativo: urgencia, poliaquiuria, resistencia o dificultad a la micción, flujo débil o interrumpido. Sensación de vaciado incompleto. Esta es la presencia de un paciente cognitivamente íntegro, pero no siempre ocurre de esa forma. Incontinencia funcional, observada en pacientes con una función vesical o vesicouretral normal. Incapacidad por parte del individuo para reconocer la necesidad de orinar o de comunicar la sensación inminente. El paciente puede ser consciente o no del suceso característico. Característico, por ejemplo, en demencia profunda, enfermedad vascular cerebral o depresión. Aquí, a diferencia de las demás, la situación vésico-uretral es normal, recuerden. Aquí la situación es que no reconocemos la situación o el deseo de orinar y simplemente el paciente puede vaciar la vejiga en situaciones básicamente en cualquier momento. Entonces, si se fijan, el diagnóstico es clínico, la sospecha es altamente clínica y para eso usamos el sentido común para poder pensar en una posibilidad o en otra. Un paciente con depresión profunda, 68 años, autosuficiente, que camina por todos lados y de pronto ustedes la ven y está parada y empieza a salir la orina. Y le preguntas si está con una situación de pensamiento abstraída o simplemente no lo reconoce y puede ver y no darse cuenta de lo que está ocurriendo. Depresiones profundas que puede pasar esto y con toda la situación vesicouretral normal. Entonces hay que sospecharla y hay que investigarla. ¿Cómo hacemos la evaluación diagnóstica? No lo he estado mencionando en la charla. No podemos olvidar la clínica. No esperemos que un eco o que un estudio de valoración de la función vesical nos dé la solución. Tenemos que investigar, pero siempre con una sospecha clínica presencia. Ahí siempre utilizamos un equipo multidimensional e interdisciplinario. Historia clínica súper necesaria y súper importante, y lo que a ustedes les va a dar el plus para poder estar haciendo un diagnóstico adecuado. Descripción por el paciente de la pérdida de orina,
diario elaborado por el paciente en la situación de cuántas veces orina, en qué momento le tiene más datos de incontinencia, cuándo batalla un poco más, es después de media mañana, es al levantarse, siempre es cuando está en sueño profundo, como 3 o 4 de la mañana, o tiene constantes pérdidas durante el día. Hay que preguntar todo eso. Valorar la capacidad funcional de la vejiga, gravedad de la incontinencia, evaluar los efectos de la terapia. También esto es una vez que sugeramos o pensemos que vamos a poder hacer ya un esquema de manejo. Exploración física, estado funcional compatible con la habilidad para acudir al sanitario, siempre. Evidentemente vamos a empezar desde ahí. Si el paciente, nadie sospecha que tiene un deterioro cognitivo en una fase 2, donde ya está con dificultades para poder entender que al ir al baño tiene que hacer todo un proceso para asearse o no, o que llega y no está seguro de qué hacer en la taza del baño, se va a sentar, se va a levantar, se va a salir. Todo eso tenemos que empezar desde ahí. Si tal vez, como les comenté, no es una situación vesical, es un proceso de pensamiento o una depresión profunda o la funcionalidad. Todo está súper bien, pero el paciente no te dice que trae un dolor súper importante en rodillas y no lo quiere saber y trae un aumento de volumen y está enrojecida y le disminuye, pero como se queja mucho, ahorita agarró la posibilidad de no quejarse y entonces no te das cuenta que no puede moverse. Tienes que revisar, tienes que ver la exploración física desde la funcionalidad, la cognición, la parte afectiva y evidentemente una vez que vas dejando menos posibilidades diagnósticas, vas acercándote más a la posibilidad ya de un diagnóstico adecuado. Alteraciones de la marcha, estado mental, la parte neurológica, abdominal, la parte rectal, tienes que definir cuándo evacuó, cuántos días lleva sin evacuar, es continente fecal o ha tenido lo que le llaman ellos pequeños accidentes de incontinencia fecal también, y la situación del piso pélvico en el sentido de la historia general de si es hombre, si es mujer, cirugías previas o no. Entonces, todo esto es importante poder englobarlo, preguntarlo y definirlo. Examen de orina es fundamental para iniciar un cultivo de orina. Bueno, cuando pensemos una sospecha de infecciones de repetición, evaluación ginecológica, tendríamos que definir también, recuerden que tenemos al urólogo, tenemos al ginecólogo y hay una especialidad reciente que es el uroginecólogo que puede también ayudarnos un poco a esa investigación cuando tenemos ya haber descartado varias posibilidades que lo podemos hacer claramente. Evaluación neurológica, una cistoscopía, hay que ver cuando una cistourografía, hay que ver detalles de vaciamiento, si tenemos o no la presencia de orina residual, estudios aerodinámicos, estudios de flujo de presión, de flujo, medición del perfil de la presión uretral, electromiografía del esfínter, una uretrocistoscopía. Son estudios que una vez que referimos, ya sea urólogo o uroginecólogo o ginecólogo, ya son los estudios que vamos a poder realizar. Pero la primera parte, el descarte de la parte neurológica, cognitiva, anímica, funcional y la presencia o no de infecciones, es lo que un 80% de las posibilidades vamos a poder ahí confirmarlas o descartarlas. ¿Qué tenemos para iniciar un posible tratamiento? Bueno, hay desde cuidados generales, pero siempre enfocado al diagnóstico, enfoque escalonado, cambios en el estilo de vida. No podemos seguir permitiendo que el adulto mayor, una vez que llegan las 7, 8 de la noche, ahora sí empieza a hidratarse, se toma su café, se toma su refresco y aparte un vaso o dos antes de dormir porque alguien le platicó que es bueno para poder dormir mejor. Y la paciente presenta datos de incontinencia durante la noche, por ejemplo, o que consuma demasiados estimulantes. Recordemos que la cafeína, en la presencia del café, en los refrescos, en exceso de tés, tienen cafeína y también son estimulantes. Todo eso tenemos que intentar cambios de estilo de vida para disminuir y encontrar un patrón adecuado de función urinaria. Métodos de comportamiento, valorar todos sus medicamentos y la posibilidad de cirugía tiene que ser todo hasta el final. No pensamos al revés. Es hasta el final la posibilidad, si médicamente no podemos hacer un tratamiento adecuado. Pacientes que no tienen una respuesta adecuada a los tratamientos no invasivos, ya pensaríamos en un tratamiento quirúrgico. Estilo de vida, útil para todo tipo de incontinencia, control de la ingestión de líquidos, evitar las bebidas con cafeína y alcohol, como ya lo mencioné, tratamiento del estreñimiento, siempre es fundamental manejar que el paciente evacúe adecuadamente, tratamiento de la tos, suspender el tabaquismo, pérdida de peso, útil para la incontinencia urinaria de esfuerzo, definitivamente.
Estilo de vida, bebidas alcohólicas, hay que evitarlas o disminuirlas, bebidas carbonatadas, café o té se repite aquí, jugos cítricos, alimentos picantes, por alguna razón también tienen mayor capacidad de aumentar la cantidad de veces de ir a orinar, edulcorantes artificiales, chocolate, jarabe de maíz o azúcar de miel. Y esto, a través del tiempo, hemos ido entendiendo que rehabilitar cualquier grupo muscular nos ayuda a tener un poquito más de control. Y la parte de los esfínteres no es la excepción. Entrenamiento de la vejiga como ejercicios de los músculos pélvicos, ejercicios de Kegel, recomendados para incontinencia, urgencia, de estrés y mixta. Régimen, 3 series de 8 a 12 contracciones con una velocidad variable lenta, sostenida durante 6 a 8 segundos, 3 o 4 veces a la semana, por lo menos de 15 a 20 semanas, es lo que los uroginecólogos nos han recomendado para poder sugerir a nuestros pacientes que tengan un adecuado entrenamiento y que sea una posibilidad menor de todas las que tenemos de que ese paciente, para que ese paciente pueda lograr llegar a su control urinario adecuado. En cuanto a tratamientos farmacológicos, pues no vamos a hablar exactamente de los manejos, solamente vamos a mencionar algunas posibilidades, pequeños beneficios sobre el placebo en algunos, antimuscarínicos se prescriben con mayor frecuencia, la terapia puede ser limitada por los efectos adversos, la duloxetina puede ofrecer algún tipo de beneficio. La duloxetina es un antidepresivo dual que tiene cierto efecto benéfico en esos pacientes, estrógenos orales o tópicos, aumento de la incontinencia en las mujeres postmenopáusicas, eso también puede presentar. Hay que revisar desde la función hormonal total y la situación a nivel local de la presencia o no de atrofias vaginales, de hipotrofias o de presencia de resequedad, de vaginosis presente, la sensación de ardor, de malestar, todo eso tenemos que descartarlo, ya sea nosotros mismos o interconsultar al médico adecuado. Todos son posibilidades de medicamentos utilizados en tratamiento de vejiga hiperactiva, por ejemplo, e incontinencia urinaria de urgencia. Aquí no todos se utilizan tan claramente, pero en algún momento han estado estos descritos. La propantelina, la ioxamina, la imipramina como un antidepresivo tricíclico, la oxibutinina, la presencia del uso de la tolterodina, que es bastante frecuente, o la solifenacina. Cada uno de estos tendrá su indicación adecuada. Nos interesa a nosotros en el nivel de quinto año de medicina que conozcan el medicamento, que conozcan algunas dosis, pero definitivamente no es el punto de conocer completamente el tratamiento, pero sí saber en qué diferentes tipos de incontinencia pudiera estar indicado algún tipo de fármaco de esta naturaleza. Procedimientos invasivos vamos a dejarlos básicamente cuando no tuvimos éxito con el primero, segundo y tercer posibilidad. Aquí es cuando ya referimos a un médico quirúrgico, ¿sí? Y que va a tratar de ver algún procedimiento invasivo. La estimulación del nervio sacro, inyección intravesical de la toxina botulínica, útil para algunos pacientes con incontinencia urinaria de urgencia refractaria. La retención urinaria idiopática neurogénica, por ejemplo. Cirugía se reserva para el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo, incluyendo la suspensión de cuello vesical y técnicas de cabestrillo. ¿Okay? Sondas urinarias permanentes. Es una discusión siempre cuando tenemos un paciente con incontinencia por rebosamiento, una presencia de vejiga neurogénica, tenemos que valorar la posibilidad de que no ocurra la situación de globo vesical, porque esto disminuye el flujo urinario adecuado y esto puede perjudicar la función renal o la presencia de la anatomía renal o la situación estructural de los riñones. Entonces, es muy importante saber que existe. Es de último recurso, definitivamente. Se asocia con una elevada morbilidad y costos, mayor aumento de infecciones, pero siempre hay una discusión entre mantener una sonda permanencia o mantener cateterismos intermitentes 3 o 4 veces durante el día para vaciar la vejiga. En pacientes con mucha conciencia y funcionalidad, pero con vejiga neurogénica, definitivamente que ese es un punto de discusión, definir qué pudiera ser en general. Pacientes más autónomos, por lo general, tienden a tener el cateterismo intermitente autoaplicado. En pacientes más dependientes, postrados en cama, tiende a ser más la presencia de vejigas
pues permanentes en este caso. No es lo que nos gustaría aplicar, pero sí tendríamos que recordar que es factible en este tratamiento. Gracias. Quiero no dejar de lado, y básicamente queremos definir el concepto de incontinencia fecal. Nos interesa mucho la parte por la frecuencia, por la situación del síndrome geriátrico, la incontinencia urinaria. La incontinencia fecal, lo que vamos a hacer básicamente es mencionarla, es definirla, y quiero que nos quede claro que no es una situación tan alejada de la realidad y la presencia de los pacientes que vemos en el día a día. Es un tema poco valorado. Solo la tercera parte de los pacientes informan a su médico del problema. Es hasta que un tercero, un hijo, un familiar, algún nieto, se da cuenta de ello y es cuando deciden hacer algo al respecto. Lo presentan del 2 al 17% de adultos en la comunidad y más del 50% de residentes en las estancias geriátricas o cualquier tipo de asilo. Una morbilidad significativa una vez que tienen esta situación de incontinencia fecal. Segunda causa de la institucionalización de un anciano. Es muy diferente cómo se aprecia o cómo se dimensiona la situación de un paciente, mujer, viuda o no, autosuficiente parcial o dependiente parcial, con incontinencia urinaria, a cómo lo vemos o cómo dimensionamos un cuidador, una hija única o un cuidador con poca experiencia cuando ya hay incontinencia fecal. Como que esto cambia, como esto dimensiona de una forma distinta la situación y pareciera que esto sí ya es aumenta mucho la magnitud del cuidado y es cuando por lo general deciden buscar ayuda a una institución. Pero pues también tenemos que tener en cuenta mucho desde cuándo aparece y qué podemos intentar hacer por ella. Básicamente se define como un paso incontrolado, continuo o recurrente de materia fecal, mayor de 10 mililitros, durante al menos un mes. O sea, no vamos a definir si fue una sola ocasión, no vamos a poderlo definir como tal. Se toma como accidentes o como un evento aislado. Y esto puede variar, puedes tener, después de que seas 60 años de edad, puede llegar a presentarse. Incontinencia parcial o menor, escape involuntario de pequeños flatos, así se menciona, o ensuciar la ropa interior parcialmente con heces líquidas. Eso hay que tomarlo en cuenta también. O incontinencia mayor, la excreción involuntaria de heces. Entonces, me interesa que recuerden la definición, nos interesa que recuerden la presencia, nos interesa que sepan que también es un síndrome geriátrico y que hay que valorarlo cuando está presente. De esta forma, terminamos con incontinencia urinaria y la definición de incontinencia fecal y nos vemos en la próxima.